Bienvenidos al Morning Call del equipo de análisis Bankinter del 28 de junio de 2024. Ayer tuvimos una sesión de goteo a la baja en Europa y ya van 3 consecutivas, mientras que en Estados Unidos acabó cerrando milimétricamente en positivo tras una macro que fue bastante benigna para el mercado, no así para la economía. Ayer en plano macro podemos destacar varias cosas. En primer lugar, por la parte de los bancos centrales, el Riksbank, el Banco Central de Suecia, mantuvo los tipos en 3,75, pero sí que es verdad que adoptó un tono más suave en su mensaje, es decir, apuntaban a 2-3 bajadas para la segunda parte del año frente a 2 bajadas que estimaban en su anterior reunión. En la parte americana, como decíamos, malo para economía, bueno para bolsas, ya que tuvimos la revisión final del PIB del primer trimestre, se revisó una décima al alza, pero sí que es verdad que la componente de consumo se revisó a la baja hasta más 1,5%, venía de más 2% en la segunda estimación y de más 2,5% en el dato preliminar, así que debilidad por la parte del consumo. Si nos vamos a los pedidos de bienes duraderos que se publicaron ayer y a la componente menos volátil, es decir, ex transporte, retrocedieron menos 0,1% en términos intermensuales frente a una estimación de consenso de más 0,2%. Es decir, tenemos debilidad por la parte del consumo y por la parte de la inversión, que eso se traduce en unas mayores probabilidades de que la Fed baje los tipos en la segunda parte del año. En definitiva, tuvimos bolsas flojas. El T-Note sí que se comportó de forma mejor, una evolución mejor, con 4 puntos básicos de recorte en TIR, y los spreads de Francia y los periféricos se volvieron a ampliar frente a Alemania. Por su parte, el euro se apreció ante la debilidad macro estadounidense, pero sí que es verdad que esta tendencia debería revertirse en la sesión de hoy, sobre todo por lo que tenemos a lo largo del fin de semana. Tras una semana con bolsas prácticamente planas, llegamos al plato fuerte. Hoy tendremos datos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. En el caso de Europa, llegan en un momento de cierta tensión a medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones de Francia, la tendremos este domingo, y esto invita a pensar a unas bolsas flojas, a cierta prudencia en el mercado, pero sí que es verdad que esto se podría animar con la publicación de los IPCs. El primero lo tuvimos a las 8:45, fue Francia y fue mejor de lo esperado, así que buena noticia para el mercado. 2,1% frente a más 2,2% esperado y más 2,3% anterior. El segundo lo tendremos en España, se publicará a las 9, se espera 3,4% desde 3,6%, y por último cerraremos esta ronda europea con Italia, para el que se espera más 1% desde más 0,8%. Más importante, si cabe, será el PCE, el deflactor del consumo privado americano, que se publicará a las 2:30. Se espera que retroceda hasta 2,6% tras 2 meses estancado en más 2,7%. No acostumbra a sorprender, pero al ser el indicador preferido de precios de la Fed, concentra gran parte de la atención de la sesión de hoy. Si nos vamos al plano micro, los resultados ganarán fuerza a partir de mediados de julio, pero sí que es verdad que ayer tuvimos la publicación de los resultados de Nike. Los resultados no fueron malos, pero sí lo fueron las guías, ya que proyecta un menos 10% en ventas para el próximo trimestre frente a un menos 3% que esperaba el consenso. Esto le hizo retroceder en el aftermarket en torno al menos 12%. En definitiva, hoy tendremos una sesión al son de los indicadores de precios. Parece que quiere rebotar y así lo muestran los futuros, pero es necesario que los IPC salgan como lo que hemos visto en Francia, mejores de lo esperado, y que el PCE, sobre todo el PCE, el deflactor del consumo privado, salga también mejor de lo esperado. De otra forma, pues empezarían a pesar el temor a las elecciones de Francia, la tensión que viene por este lado y los malos resultados, las malas guías más bien de Nike. Es decir, tenemos un intento claro de rebote en la sesión de hoy que podría ser frágil, sobre todo en Europa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.